Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión pues voy a continuar abordando el módulo 15 del CCNA2 Switching Routing y redes inalámbricas Essential del CCNA versión 7. En los videos anteriores abordamos el módulo 15, los diferentes tipos de rutas estáticas. Ya abordamos las rutas estáticas con dirección IP de siguiente salto. También abordamos el direccionamiento IP con interfaz saliente. También pudimos practicar la configuración de rutas estáticas completamente especificadas, en la que se incluye tanto la dirección IP del siguiente salto como la interfaz saliente. Y además pudimos configurar también rutas sumarizadas como una medida para reducir la cantidad de rutas que se pueden agregar a las tablas de enrutamiento mediante el proceso pues de sumarización, que puede llevarnos a reducir la cantidad de rutas que se pueden agregar a la tabla de enrutamiento. Todo esto pues tiene que ser pues bien planificado a través de un diseño de direccionamiento que favorezca los procesos de agregación de ruta o de sumarización. También pudimos desarrollar configuraciones de rutas estáticas por defecto. Entonces, en este tercer video correspondiente al módulo 15, también pues vamos a ver la configuración de rutas estáticas o rutas por defecto flotantes. Entonces vamos a poder hacer una demostración de cómo funcionaría las rutas flotantes y cuál puede ser el uso que le podemos dar pues al enrutamiento por defecto usando pues rutas flotantes. Bien, entonces nos vamos a trasladar a la sección donde estamos. Toda esta parte pues ya la hemos abordado en los videos anteriores, haciendo pues las demostraciones correspondientes tanto para direccionamiento IP versión 4 como para el direccionamiento pues IP versión 6. Hemos visto la configuración del enrutamiento usando pues las diferentes alternativas de cómo hacer las configuraciones para enrutamiento IPv4 y para enrutamiento IPv6. Bien, entonces en la sección 4 vamos a hablar acerca de la configuración de rutas estáticas flotantes. Generalmente podemos decir que el enrutamiento por defecto se emplea o lo emplean la mayoría de empresas para la interconexión de las infraestructuras LAN o redes internas hacia la conexión con unos proveedores de servicio o los ISP, proveedores de servicios de internet. Entonces generalmente se utiliza en ese tipo de comunicación una ruta por defecto para que nuestras infraestructuras internas puedan desarrollar comunicaciones con todas las redes que existen pues en internet. Entonces el uso de las rutas por defecto son
un elemento de gran importancia en los procesos de enrutamiento de nuestras redes internas. Entonces, basado en las rutas por defecto, vamos a hablar acerca de las rutas estáticas flotantes, que pues es otro tipo de ruta estática, donde las rutas flotantes son rutas estáticas que se utilizan para proporcionar una ruta de respaldo a una ruta estática o al enrutamiento dinámico principal. En el caso de que exista una falla de un enlace, la ruta estática flotante se utiliza únicamente cuando la ruta principal pues no está disponible. O sea que una ruta flotante es una ruta de respaldo a un proceso de enrutamiento principal, que puede ser a través de otra ruta estática o a través de un proceso de enrutamiento dinámico. Entonces, para lograrlo, la ruta estática flotante se configura con una distancia administrativa mayor que la ruta principal. La distancia administrativa representa la confiabilidad de una ruta. Si existen varias rutas al destino, el router elegirá la que tenga una menor distancia administrativa. Bien, ya hemos hablado anteriormente que la distancia administrativa pues indica confiabilidad, y la ruta o la fuente más confiable va a ser la que tenga pues la menor distancia administrativa. Entonces, si yo tengo dos rutas por defecto y le configuro distancia administrativa, entonces esa va a ser la manera de poder diferenciar o de poder establecer cuál es la ruta más confiable. Entonces, de manera predeterminada, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa que va pues de 1, un valor de 1, lo que la hace preferible a las rutas descubiertas mediante protocolos de routing dinámico. Entonces, si una ruta tiene una distancia administrativa de 1, entonces va a ser más confiable que otras fuentes de enrutamiento, como RIP, que utiliza distancia administrativa 120, como OSPF, que tiene una distancia administrativa de 110. Entonces, por lo tanto, el enrutamiento estático se convierte en un proceso de enrutamiento con uno de los mayores niveles de confiabilidad. La distancia administrativa de una ruta estática se puede aumentar para hacer que la ruta sea menos deseable que la ruta de otras rutas estáticas o una ruta pues descubierta mediante un protocolo de routing dinámico. Entonces, de esta manera, la ruta estática flota y no se utiliza cuando está activa la ruta con la mejor distancia administrativa. Entonces, ¿de qué manera configuramos pues una ruta estática flotante? En este caso, si se fijan, tenemos dos rutas por defecto que apuntan a direcciones de siguiente salto diferentes o a dos routers diferentes. La primera ruta apunta al siguiente salto, que es 172.16.2.2, y la segunda ruta apunta a la 10.10.10.2, que es otro gateway o otro último recurso. La diferencia en este caso, que la primera ruta, como no se estableció ningún valor de distancia administrativa, entonces ella asume por defecto que el valor de distancia administrativa es 1. En cambio, la segunda ruta tiene un valor de 5. Este parámetro es la distancia administrativa, lo que la convierte en una ruta con un nivel de confiabilidad inferior al de la primera ruta. Entonces, si queremos configurar rutas flotantes, entonces pues tenemos que configurarle como parámetro adicional la distancia administrativa, que en este caso pues se configuró 5 como distancia administrativa. Luego pues podemos ver aquí el ejemplo también para rutas estáticas con IPv6 flotante. Entonces, ¿cómo saber cuál de las dos rutas es la que se instaló en la tabla de enrutamiento?
si hemos configurado dos rutas por defecto, pero el nivel de confiabilidad es lo que va a determinar cuál es la que va a estar instalada en la tabla de enrutamiento. Entonces, para ver el efecto podemos darle chovi route o chovi IPv6 route si es una ruta flotante para IPv6, lo cual pues nos va a permitir ver la ruta en la tabla de enrutamiento. En este caso podemos ver en la primera parte que aparece instalada la ruta que dice 172.16.2.2, que es la primera. En este caso, esta primera ruta, porque es la que es más confiable. Igual para IPv6, podemos ver que está instalada la que tiene distancia administrativa de 1. Solamente que la ruta o el enlace al que hace referencia la primera ruta, que es la 172.16.2.2, no esté disponible, entonces va a entrar en funcionamiento la segunda ruta, que es la que tiene pues una confiabilidad menor, que sería en este caso la que tiene distancia administrativa de 5. Entonces, ¿cómo podemos probar pues rutas estáticas flotantes? Dice, ¿qué ocurriría si R2 falla para simular esto? En R2 pues podemos apagar ambas interfaces seriales. Si R1 entonces generará automáticamente mensajes de sysload debido a que el enlace se cae, que el enlace se desactiva. Dice, un vistazo a la tabla de enrutamiento de R1 mostraría que se está utilizando la ruta secundaria. Vamos a ver aquí. Entonces ahora aparece la segunda ruta instalada en la tabla de enrutamiento, que es la que tiene como distancia administrativa 5. Bien, eso lo vamos a mostrar de una manera más práctica a través de una topología que ya tengo preparada para hacer pues esta demostración. Se lo vamos a ver en una actividad práctica. Bien, ahora hablemos acerca de la configuración de ruta de host estático. En algunas situaciones se hace necesario que podamos configurar enrutamiento directamente para hosts específicos. A eso se le conoce pues, como rutas de host, rutas estáticas de host. Entonces, una ruta estática de host es una dirección IPv4 que tiene una máscara de 32 bits o una dirección IPv6 con una máscara de 128 bits. Entonces, a continuación se muestran tres maneras de cómo podemos agregar una ruta de host en la tabla de enrutamiento. La primera forma pues, es mediante la instalación automática cuando se configura una dirección IP en el router. Entonces ahí se instala automáticamente una ruta de host. La segunda forma es pues configurarla como una ruta de host estático. Y la tercera forma pues es obtener una ruta de host automáticamente a través de otros métodos. Entonces, en el sistema operativo de Cisco, este instala automáticamente una ruta de host, también conocida como ruta de host local, cuando se configura pues una dirección de interfaz en el router. Una ruta de host permite un proceso más eficiente para los paquetes que se dirigen al router mismo, en lugar del envío de paquetes. Esto se suma a la ruta conectada, que es designada con una C en la tabla de enrutamiento para las direcciones de red de la interfaz. Entonces las rutas locales se marcan con L, que en el resultado lo podemos ver en la tabla de enrutamiento. Son las rutas que aparecen etiquetadas con una letra L. Según una ruta de host puede ser una ruta estática configurada manualmente para dirigir el tráfico a un dispositivo de destino específico,
como un servidor de autenticación. La ruta estática utiliza una dirección IP de destino y una máscara de prefijo 32 para las rutas de host IPv4 y una longitud de prefijo de 128 para una ruta IPv6. Entonces en el router branch se podría configurar una ruta estática a la dirección del servidor, que es la 198.51.100.100.238. Entonces la configuración pues agregaría una máscara de 4 veces 255, como lo vemos en esta parte. IPv6 IP route 209, 165, 200, 238, toda la máscara en 255 y el siguiente salto. Entonces esto es una dirección o una ruta estática de host. O en el caso de IPv6, IPv6 route 2001 DB8 a CAT2 2.2.238 prefijo 128 y pues la dirección IP del siguiente salto. Entonces en la tabla de enrutamiento la podemos ver con show IP route o show IPv6 route. Entonces vamos a ver que la ruta estática de host pues tiene el prefijo pleca 32 y se muestra pues como una ruta directamente conectada. Igual pues en el caso de IPv6, las rutas estáticas IPv6 se pueden configurar pues utilizando como siguiente salto la dirección del link local del router adyacente o el router vecino. Sin embargo, debe especificarse un tipo de interfaz y un número de interfaz cuando usa pues una dirección de link local. O sea que se tiene que crear una ruta completamente especificada. Entonces, en primer lugar, se elimina la ruta de host estática de IPv6 original. En este caso, como ya se había configurado, entonces eliminan la ruta con no IPv6 route y luego pues agregan la ruta hacia el servidor con una pues podemos ver aquí IPv6 route 2001 DB8 a CAT2 238 pleca 128, la interfaz saliente y la dirección del link local, que en este caso pues tiene que hacerse una ruta completamente especificada. De otra manera pues no va a funcionar la comunicación cuando en vez del siguiente salto utilizamos pues la dirección del link local. En el primer ejemplo estaba configurada pues como el siguiente salto la dirección IPv6 unicast global del router vecino o del router adyacente al que apunta pues la ruta, y en el segundo ejemplo pues se utiliza la dirección IP link local. Pero si voy a usar como siguiente salto la dirección IP del link local, tengo que utilizar pues la interfaz saliente también o crear una ruta completamente especificada. Bien, entonces vamos a pasar a la actividad práctica de demostración. Para eso pues yo ya tengo esta topología previamente configurada que tiene 210.12.0, que es esta red. Esta red es la 210.11.0 y esta es la 180.10.12.0, esta es la 180.10.11.0, 180.10.10.0 y esta es la 210.14.0. Entonces ya tengo previamente configurado enrutamiento en estos routers. El enrutamiento que tengo activo es el enrutamiento dinámico con OSPF. Si yo le doy Show IP Route, entonces puedo ver el enrutamiento configurado aquí. Entonces estamos simulando en este caso que este es un router de perímetro de una empresa que tiene dos proveedores de servicio. Tiene un ISP1
y tiene un ISP2. Entonces vamos a ver que en este caso la configuración de este router, vamos a ver que no existe enrutamiento configurado. No hemos configurado ningún tipo de enrutamiento, solamente tienen las direcciones IP, las interfaces. Entonces, por ejemplo, podemos probar que no existe comunicación. Por ejemplo, vamos a llegar a esta interfaz, que debe ser la 210.11.2, 210.11.2. Probar el enrutamiento. Bueno, porque lo tengo abajo la interfaz, la tengo desactivada. Vamos a activar, que es la serial 00. Ahí está. Quiero ver cuál es esta, serial 00. Bueno, lo active, la deshabilité aquí. Bien. Entonces aquí puedo ver que esta interfaz, pues ya este enlace ya se activó. Está activo este enlace y ahora sí, pues, vamos a probar el pin a la 210.11.2. Entonces ahí hay comunicación. Aquí ya debería ser la 210.13.1 y ahí ya no hay comunicación, puesto que el router 1 pues no tiene comunicación con el ISP2, no tiene enrutamiento establecido, que este es el ISP2 y este es el ISP1. Entonces lo que vamos a simular es que estos son dos proveedores de servicio, que el ISP2 es el enlace preferido y que el ISP1 es un enlace de respaldo. El enlace de respaldo solamente va a entrar en función cuando el router del ISP2 deje de funcionar. Esa es una medida que solamente validaría la comunicación en este enlace, que solamente cuando falle en este punto. Pero ¿qué pasa si hay una falla en este otro punto? Entonces este tipo de configuraciones pues no validaría los cambios en el estado de la red de los demás puntos. Hay una forma de hacer esto, de que se valide toda la ruta de comunicación a través de algo que se llama IPSLA. IPSLA de Cisco, pues una forma de no solamente validar pues el enlace en este punto, sino que validar pues toda la ruta de comunicación. Si falla cualquier punto en esta comunicación, entonces se activa automáticamente el enlace. En este caso solamente estamos validando estos dos puntos de aquí. Entonces para eso vamos a configurar las rutas estáticas flotantes. Entonces ya decía que el ISP2 va a ser la ruta preferida. Entonces para eso voy a crear una ruta por defecto, route, cualquier origen con cualquier destino con cualquier máscara que lo mande a la 210.11.2, que sería el siguiente salto, que es la IP que tiene aquí el router ISP2 en la interfaz serial 01.
Entonces allí creé una ruta por defecto. Ahora voy a crear la otra ruta por defecto, pero ahora el siguiente salto voy a establecer que va a ser la serial 00, la IP que tiene la serial 00 del ISP1. Entonces vamos a darle IP route, cualquier red con cualquier máscara que lo envíe a la 180.10.12.2. Creo que es la 12.1. Vamos a ver. 12.1. Efectivamente es la 12.1. 12.1. Pero para que actúe como ruta flotante, tengo que especificarle una distancia administrativa diferente. La primera ruta, como no le especifiqué distancia administrativa, ella por defecto asume el valor de 1, que es el valor por defecto que tienen las rutas, la ruta estática. Pero en este caso, como va a ser una ruta de respaldo, entonces debe tener un valor de distancia administrativa diferente. Entonces cualquier valor mayor a 1 la va a convertir en una ruta con un nivel de preferencia inferior. Entonces en este caso le voy a poner que es 10 el valor de distancia administrativa. Bien. Entonces si nos fijamos en la configuración, vamos a ver que existen las dos rutas que tienen saltos diferentes. Esa es la única manera de configurar pues rutas estáticas por defecto. No podemos tener dos rutas estáticas por defecto en un router si tienen la misma distancia administrativa. En este caso la configuramos porque tenemos una finalidad, que en este caso es que la segunda sea pues un respaldo de la primera ruta que hemos configurado. Bien, entonces la que vamos a ver que está instalada en la tabla de enrutamiento es la que tiene la distancia administrativa por defecto, porque es la más confiable y es la que apunta a la 210.11.2. Entonces si le damos show IP route, entonces vemos que la ruta por defecto que aparece es la que tiene el valor de distancia administrativa 1 y apunta a la 210.11.2. Ahora si yo pruebo, por ejemplo, voy a hacer un tracer a la PC o al servidor o cualquiera. En este caso tiene la 210.14.2, la 210.14.3 o la 4, cualquiera. Vamos a hacer un tracer y vamos a anotar trace route a la 210.14.3. Entonces ahí vamos a ver por dónde se va pues los saltos. ¿Verlo? Ese va por la 210.11.2, que es el siguiente salto que establece la ruta por defecto. Luego se va al 210.13.2, que es esta interfaz del router 3. Si lo vemos aquí, 210.13.2. ¿Okay? Y luego pues la PC que tiene la IP. Bien. Entonces ahora vamos a simular una caída de servicio en el ISP2. O sea, vamos a suponer que este enlace deja de funcionar. Entonces lo que haría es entrar en funcionamiento el enlace de respaldo. Entonces para eso vamos a deshabilitar la serial 00 del ISP1. Interfaz serial 00. Entonces si le damos shutdown, entonces el enlace, como podemos ver, el enlace se deshabilitó. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando este enlace se deshabilita? Entonces vamos a ver que la tabla de enrutamiento, como me dice aquí,
que la interfaz dejó de funcionar la serial 00. Entonces, ¿qué pasó con la tabla de enrutamiento? Show Interrupt. Entonces vemos que ahora ya no está activa la primera ruta, sino que ahora la que aparece activa es la que tiene valor de distancia administrativa 10 como valor de distancia administrativa. Si volvemos a repetir el tracer route a la 14.3, entonces vamos a ver que ahora da más saltos. Vamos a ver aquí, el tracer da más saltos y se va a la 180 10 12 1. En el anterior se iba por la 210 11 2. Entonces esa es la manera de configurar rutas estáticas flotantes y la utilidad que le podemos dar para garantizar pues una especie de alta disponibilidad y pues que en este caso si este enlace deja de funcionar, entonces sin la intervención del administrador, entonces la comunicación se iría por el segundo enlace, en este caso por el ISP1. Es una manera pues de tener pues redundancia. Así se podría configurar la redundancia para si nosotros tenemos puestos enlaces a internet, pudiéramos hacerlo. Pero una manera más optimizada, pues hacer uso de lo que les mencionaba, que es el uso de IPSLA para la configuración de rutas estáticas y validar pues toda la trayectoria, porque en este caso solamente estamos validando este punto de comunicación. Pero ¿qué pasa si esta deja de funcionar? Entonces la comunicación se va a mantener por ese punto y pues no va a haber comunicación. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a activar la interfaz? Vamos a volverla a activar. Le damos no shutdown, se activa el enlace. Regresamos al router 1, ahí vemos que se activó el enlace. Show Interrupt. Y se volvió nuevamente a instalar la ruta que tiene la menor distancia administrativa. Si vuelvo a repetir el traceroute, entonces vamos a ver que se va por la menor cantidad de saltos que tiene aquí, que es lo que tiene definido pues la ruta con la mayor confiabilidad. Bien, espero haya sido de mucha utilidad esta demostración de rutas estáticas flotantes y que también puedan practicar pues la configuración de rutas estáticas para host. Ella es una aplicación de rutas estáticas que se configuran pues para enrutar tráfico hacia hosts específicos.